viene el fenómeno nazifascista y Estados Unidos vuelve a construir una política exterior para América Latina. Dado que América Latina no tiene política exterior, ni entiende cómo insertarse, ni quiere, ni tiene esa vocación, pero Estados Unidos sí tiene el propósito de evitar que en el continente latinoamericano ocurran o estén presentes estos fenómenos que pueden afectar la soberanía norteamericana, pues Estados Unidos construye una política para enfrentarse al eje nazifascista, que le cuesta, por ejemplo, el cargo en su momento a Arnulfo Arias en Panamá, cuando gana las elecciones y era muy proclive al eje alemán, y eso genera un golpe de Estado armado por el gobierno norteamericano, o por lo menos respaldado por el gobierno norteamericano. El enfrentamiento en Argentina entre Braden, el embajador norteamericano, y Perón, más o menos por las mismas razones. Es decir, hay una política que no es nuestra, sino que es norteamericana por el vacío que se produce en la diplomacia latinoamericana. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente terminada la Segunda, bueno, sin siquiera terminar la Segunda Guerra Mundial, comienza el enfrentamiento con los comunistas. Los ingleses, cuando toman Atenas de manos de los nazifascistas, tienen que pelear al mismo tiempo con el ejército alemán y con los comunistas. Es decir, el enfrentamiento no es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya es durante la Segunda Guerra Mundial, ya hay un primer conflicto que inmediatamente se desata y vienen todos los episodios que ustedes recuerdan. Churchill con su famoso discurso del telón de acero de 1946, en 1947 ya es evidente que hay un espasmo imperial por parte de los soviéticos que hay que frenar de alguna forma y se construye una estrategia defensiva. Esa estrategia defensiva es la contención, la estrategia de contención propuesta por un diplomático norteamericano, George Kennan. La historia es muy conocida. El Departamento de Estado pide un análisis a los analistas del Departamento de Estado que están en distintas embajadas, piden un análisis de cuál es el comportamiento de los soviéticos y qué hay que hacer frente al comportamiento de los soviéticos. Y hay este diplomático que está en Moscú, que conoce bien la civilización rusa y conoce bien el mundo soviético, que escribe el famoso telegrama de las 6.000 palabras, donde explica cuál es el peligro comunista y qué se puede hacer. Y además es muy profético porque dice que hay que contenerlo, que no hay que enfrentarlo, sino que hay que contenerlo y que eventualmente la incapacidad y la improductividad del sistema provocará su colapso. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió 60 años después. Pudo no suceder, pero eso fue lo que sucedió. Ese famoso telegrama de Kennan es el origen de toda una estrategia diplomática que es la versión de la Guerra Fría. Ahora, del otro lado, tienen y desarrollan un tremendo expertise en la lucha política y propagandística, que comienza desde 1917, que comienza desde el momento de la revolución, cuando se instala la revolución bolchevique, porque los comunistas rusos tenían una visión también muy aguda de la importancia del terreno internacional. Y cuando salen a la conquista del planeta, no solo es porque tienen detrás la ideología marxista-leninista, sino además porque están convencidos de que si no tienen partidos políticos fuertes y no hay un sistema de alianzas internacional, se puede desplomar el comunismo dentro de la Unión Soviética. Entonces lo primero que surge es el Comintern, y junto con el Comintern surge toda una estrategia que se va perfeccionando con el tiempo. Una estrategia de lucha que consiste en defender una idea muy sencilla, que tiene dos aspectos. La idea muy sencilla tiene un aspecto positivo: el comunismo es el destino de la humanidad, es la justicia, es el amor convertido en
en obra de gobierno. Esa es la idea positiva. La idea negativa es el capitalismo es terrible, es la injusticia, genera unos grandes problemas en la sociedad y está destinado a su destrucción y a su desaparición. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerando un proceso inevitable de descomposición del capitalismo. A partir de esas dos ideas tan sencillas, todo lo que construyen en propaganda, en modos de comportamiento, es para reforzar esas dos imágenes que llegan a funcionar. Si uno lee los papeles de alguien tan admirable como Jean-François Revel en 1980 y tantos, cuando hablaba desesperado, porque era un hombre que entendía perfectamente lo que pasaba y hablaba con gran desesperación de el fin de las democracias, que había sido un periodo dorado y maravilloso e ilusionado de la historia del hombre, pero que estaba a punto de colapsar porque no tenía modos de defenderse. Y uno dice, bueno, esta era la visión pesimista de alguien, de un demócrata tan comprometido con la defensa de la libertad como fue Jean-François Revel, pero es que esa era la visión también que tenían los soviéticos. Si uno lee los papeles de Mitrovsky, el soviético, el archivero del KGB que deserta a Occidente y se lleva toda la documentación, que son unos libros que están publicando realmente impresionantes. El libro tiene un título muy claro: El mundo iba en nuestra dirección. Ellos estaban convencidos de que el destino final, es decir, no mentía cuando el señor Khrushchev daba un zapatazo en la mesa y decía literalmente que en 20 años o en 30 años el mundo sería comunista, lo creía. Cuando Brezhnev estaba en medio de su locura expansionista, estaba convencido de que el mundo iba en esa dirección. Así que habían desarrollado un aparato político y de propaganda tan persuasivo que habían llegado a convencerse ellos mismos de la inminencia de su triunfo. Llegamos a 1989. Ustedes recuerdan, los que son muy jóvenes no lo recuerdan, pero yo lo recuerdo con gran emoción porque tuvimos, los que ya tenemos unos cuantos años, tuvimos la suerte extraordinaria, asombrosa, de haber presenciado el desmantelamiento del comunismo, la desaparición de la Unión Soviética, cómo afloró la verdad de la podredumbre y la miseria y la improductividad y el desastre y el horror de lo que era ese mundo. Y lo pudimos ver, algo que parecía imposible, y ocurrió súbitamente. Ocurrió a partir de que el señor Gorbachev se empeñó en algo que no podía ser, que era reformar el sistema e introducir mecanismos de análisis y de libertad dentro del comunismo para salvar al comunismo. Mucho tiempo, bueno, unos años después, el que era la conciencia de Gorbachev, Alexander Yakovlev, nos contó lo que pasó. Nos lo contó en Moscú, sentados en su despacho, que era el despacho de Suslov, aquel gran capo de la represión en la época de Brezhnev. Y él ocupaba ese despacho, un despacho que tenía el tamaño de esto. Y nos contó lo que pasó. Y al final se resume en una frase muy sencilla: el comunismo no se adaptaba a la naturaleza humana y fracasamos. Y aquello colapsó, se vino abajo. Cuando se viene abajo el comunismo, ¿qué ocurre en los Estados Unidos? Que desaparecen los peligros exteriores. La sensación de los políticos norteamericanos, de los diplomáticos norteamericanos, es que ya no hay riesgo, ya no hay ninguna potencia en el mundo que pueda poner en peligro a los Estados Unidos. Efectivamente los chinos tienen, pero los chinos están más interesados en vender lavadoras que en destruir a los Estados Unidos. Los rusos dejaron de ser una potencia imperial para convertirse en una mafia extraña más o menos capitalista.
y quedaban